Bueno, Braydon volvió después de mucho tiempo. Contamos con Braydon. Hola, Braydon. Hola. Andrea también está. Omaira también se encuentra por el momento. Camila Restrepo, como les digo, tiene excusa. Sebastián no está. Arnold no está. Jenny Caterine se encuentra acá. ¿Verdad, profe? ¿Qué ha pasado con ellos? Angie Nasco se encuentra acá. Niños, no. La verdad, yo no los he llamado. Para serles totalmente sinceros, yo no los he llamado. Porque también considero pues, que es parte de la responsabilidad de ellos que ellos estén llamando, ¿no? Pero pues ya sí, y estoy teniendo evidencia de todas las asistencias que he estado tomando. Ustedes mismos saben que en todas las clases voy tomando asistencia y la verdad, en el momento, si ellos van a hacer un reclamo porque no los tuvimos en cuenta, yo también tengo estos soportes de que a ellos se les escribe al WhatsApp, porque guardo todos los chats de WhatsApp que tengo con ustedes y guardo todas las videollamadas que manejo con ustedes. Toda la información la guardo, cada chat, cada conversación la guardo, entonces para que lo tengan presente, porque después no quiero que ellos me vayan a de pronto, y no estoy diciendo que lo vayan a hacer, simplemente estoy diciendo que si llegara a pasar, no tengan una herramienta para decir que yo simplemente no los quise tener en cuenta de información. Asimismo, como les digo, ustedes los llamo, cuando ustedes me piden que los llame, yo los llamo para formación, entonces considero que no hay ningún argumento para que ellos puedan decir que no pueden asistir. Bueno, María Camila. Buenos días. Aquí están las dos Camilas, sí. Camila Quintero. Hola, profe. Hola, niñas, ¿cómo están? María José está por ahí. Alegatos, hábleme. Está dormida. María José está dormida. John Alexis se encuentra por ahí. Días. Hola, ¿cómo estás? María Natalia Moreno Rotavista. Señora Casu. Sandra, hola Sandra. Y Julián Salazar. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Nos faltaría Cristian, nos faltaría David Acevedo, nos faltaría Arnold y Juan Sebastián. Listo. Básicamente aquí está la asistencia del día de hoy ya tomada. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean cómo queda la asistencia del día de hoy. La asistencia del día de hoy, ya 16 de octubre, el tema va a ser nutrición vegetal, que ahorita se los muestro a ustedes, ya les empiezo a explicar, y ahorita al finalizar la formación les envío las diapositivas en PDF para que ustedes las puedan tener y manejar de una mejor manera. Pues porque el temita hoy está un poquito complejo, extenso, necesito que pregunten si no entienden o si se pierden, porque si no, después los perjudicados son ustedes, ¿sí? Entonces, ahí sí les voy a pedir el favor de que ustedes intervengan si deben intervenir para que la formación se lleve de la mejor manera posible. Entonces, aquí están ya las asistencias, como les digo, aquí están todas las asistencias de todas las formaciones de ustedes. Aquí han estado cada una de las veces que han asistido, por eso yo tengo argumentos para poder decir que las personas se presentan o no se presentan a formaciones. Y vamos directo al tema. El tema del día de hoy se llama nutrición de las plantas. Ustedes saben que las plantas son un ser vivo, un organismo vivo, que al igual que los otros elementos que interactúan, que al igual que todos los otros elementos que interactúan en el planeta, tienen un sistema de movilidad, motricidad. Yo no sé si ustedes saben, las plantas se mueven, no se mueven a la misma velocidad, no tienen articulaciones realmente para hacer un movimiento, pero sí se van moviendo, ellas van abriendo hojas, cerrando hojas, moviendo tallos, desplazando,
a unas velocidades un poco lentas, pero son velocidades interesantes para poder determinar que las plantas sí tienen un movimiento. No tienen posibilidades de desplazamiento, sí se pueden mover, mas no se pueden desplazar. La forma de desplazamiento de ellas es creciendo o reproduciéndose de una manera que les permita que sus raíces puedan generar la planta en un sitio diferente al sitio original. También las plantas tienen la condición de que como organismos vivos también sienten y también se alimentan. En este último sentido, pues hay muchos estudios de la parte de nutrición de las plantas. Ustedes ya saben que las plantas requieren unos nutrientes para su desarrollo y crecimiento, necesitan unos elementos que nosotros denominamos abonos o fertilizantes de acuerdo a la manera como los manejemos y de acuerdo a los componentes que utilicemos dentro de este sistema de producción. Entonces, pues ya teniendo presente esto, lo primero que vamos a evaluar en el tema es que es la nutrición vegetal o nutrición. Dice, la nutrición es el conjunto de procesos implicados en el intercambio de materia y energía de un ser vivo con el medio que lo rodea y que es necesario para construir, renovar sus estructuras y realizar todos los procesos vitales. En este sentido dice que la nutrición es básica y vital. ¿Qué ser vivo conocen ustedes que no se alimente? ¿Cómo, profe? ¿Qué ser vivo conocen Ninguno, ustedes? profe. Todos los seres vivos, exacto. Todos los seres vivos se alimentan. De una manera u otra se van alimentando, van obteniendo los nutrientes de los diferentes elementos. Hablamos de buena nutrición, mala nutrición o nutrición de soporte y subsistencia. Y cuando hablamos de buena nutrición, son absorber o consumir todos los elementos que le permitan que todo el sistema que lo compone a ese ser vivo funcione de la mejor manera, al 100%. Mala nutrición es que se alimente puede que sea con muchas cosas o puede que sea con pocas cosas, pero que no realmente le hacen todos los aportes que requiere el organismo para poderse nutrir. Por ejemplo, tenemos el caso de una niña que come buñuelos en clase, tenemos el caso de una niña que compra promociones de 7 por 2000. Estas personas... ¿Ah? O tortas de choco. Tortas de chocolate, bueno, 3 tortas de chocolate, ¿por cuánto? ¿Por 6.000 era que era? ¿O 5.000? Yo no sé cuánto era. Sí, algo así. Bueno, algo así, bueno, no sé. Sí, o tortas de chocolate, bueno, en fin, o se la pasan como yo tomando Coca-Cola, que no sirve para nada y no hace sino daños, pero eso se llama una mala nutrición, no me aporta lo que requiere. Y ya la nutrición de soporte, cuando hablamos de nutrición de soporte, básicamente es consumir lo mínimo básico para que el organismo siga funcionando, pero no quiere decir que tenga unas buenas condiciones. En este sentido, por ejemplo, hablamos mucho de que los sueros cumplen esa función. Los sueros ayudan para que se genere estos soportes, más realmente la persona no está siendo bien nutrida en el sentido correcto del proceso. ¿Sí? Bueno, entonces nos dice que en vegetales hay 2 tipos de nutrición, nos llamamos la nutrición autótrofa y la nutrición fotosintética. ¿Qué es la nutrición autótrofa? Que son capaces de transformar en materia orgánica la materia inorgánica captada del medio. En este sentido, ellos absorben nutrientes del medio, absorben elementos que no son considerados realmente nutrientes inicialmente, pero los pueden convertir o transformar en elementos que pueden ser asimilados para su propio desarrollo. Y la fotosintética, que es de las más comunes, es la que convierten la energía a través de la luz solar. Entonces, en este sentido, la más común para nosotros es la fotosintética. Nosotros vemos que todas las plantas en su generalidad requieren de luz para poder desarrollar sus procesos. Esos procesos de luz y de calor les permiten hacer transformación de nutrientes, y en ese modelo de transformación de nutrientes hacen los intercambios de los nutrientes en unos productos que no tienen todavía un proceso a productos procesados que les sirven
para la nutrición y el crecimiento de la planta o el llenado de frutos o la generación de flores. Como siempre se los he dicho y haciendo las apologías de los procesos, tengan presente que, por ejemplo, si un elemento, si una planta está bien nutrida, es una planta que va a generar floración. Puede generar una floración deficiente, quiere decir que la nutrición es deficiente. Si no genera floración, es que la planta no está teniendo los suficientes nutrientes. Ojo, no todas las plantas tienen flores, está bien, pero entonces en este caso ya evaluamos primero las plantas que tienen flores, que son las que de las que les estoy mencionando, y plantas sin flores ya desarrollan otros procesos que son generación de nuevas hojas, generación de nuevos ápices o generación de nuevos brotes, que son los que nos van a permitir determinar si la planta está siendo bien nutrida o mal nutrida. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos o tenemos un cultivo y vemos que el cultivo no se desarrolla de la manera correcta, no se desarrolla bajo los parámetros que nosotros sabemos que debe tener este cultivo, nosotros ya sabemos que tenemos un problema nutricional ahí. O sea, la planta es una plantica desnutrida y esa plantica desnutrida es una plantica que no va a crecer con la fuerza o con la capacidad de producir lo que está destinada a producir. Hojas, flores, frutos, dependiendo, tallos, dependiendo de lo que vaya, o no va a crecer de la manera que nosotros queremos. Muchos ejemplos les podría dar del caso, cultivos de maíz que nunca generan mazorcas, cultivos de frijol que generan 2 vainas por planta, y así me puedo ir con miles de ejemplos. O plantas de la casa que nunca generan una sola flor. ¿Quién habla? ¿Qué me iban a decir? Bueno, no es que no puedo mirar pantalla, entonces no sé quién habló, entonces qué era quien estaba hablando. Bueno, ¿qué procesos están implicados en la nutrición? La absorción de nutrientes por medios radiculares o medios foliares, el intercambio de gases, absorción de oxígeno, intercambio de dióxido de carbono, los procesos fotosintéticos clorofílicos, el proceso donde la fotosíntesis, que es la toma del sol en la planta por los estomas de la hoja, hace la mejora de los nutrientes absorbidos, el transporte de nutrientes, o sea, lo que son los movimientos vasculares que tiene la planta, el catabolismo, que es la degradación de las moléculas en otras más sencillas, con la obtención de energía, que es proceso básico dentro del modelo de alimentación, y la excreción de sustancias tóxicas producidas durante el metabolismo celular, que es de la eliminación de los elementos que no se consideran útiles ni utilizables dentro del proceso nutricional. Entonces estos procesos se tienen que tener muy en cuenta, que cada planta hace estos procesos. Por lo general o en su generalidad principal, cada planta hace esos procesos. Muchachos, les voy a pedir 30 segundos mientras escucho un audio que estamos tratando de cuadrar lo de los dineros de los insumos de materiales para ustedes, porque ya nos dieron el aval de que ustedes vuelven a prácticas, entonces tenemos que tener los insumos para poderlos citar cuando estén los insumos y los puedan utilizar ustedes. Entonces, regálenme 30 segundos, les pido por favor. Bueno, profe. Hágale, tranquilo. Nos habíamos todavía ese pedido agrícola, porque resulta que dentro del pedido que nosotros hicimos están las herramientas de Mario, son 293.000 pesos, y esas herramientas Mario no las pidió, pero igual ahí está la solicitud, nosotros no las podemos pedir. Y Gloria dice que toca escribirle a Mario a ver cómo la ajusta, para que nosotros nos demos un presupuesto para poder meterlas en las herramientas. Así que, para esperar, paciencia. ¿Alcanzaron a escuchar algo de ese audio? Sí, profe. Entendí, Gloria. Que todavía no puedo terminar de ajustar porque hay que sacar unos dineros de un lado y meter otros dineros de otro lado. Eso es un dolor de cabeza. Él les muestro. Presupuesto agrícola, ustedes están viendo pantalla, entonces pueden ver. Hasta el momento para el programa de ustedes, que es producción agropecuaria ecológica,
puedo hacer pedido por 5.090.000 pesos de materiales de formación. El pedido ya lo tenía hecho en la primera, antes del ajuste, lo tenía hecho, materiales de formación, lo tenía hecho, ya les voy a mostrar por cuánto. Porque fue el primer valor que dieron. Lo tenía hecho por 3.789, porque podía pedir 3.790. Y aquí están todos los insumos pues, que les voy a pedir para que tengan para la formación. Hay fertilizantes, hay materia orgánica, hay semillas, hay muchas cosas para que ustedes empiecen a utilizarlo en el proceso, puedan aprovechar y puedan desarrollar. Pero pues con este cuento me toca esperar un poquito para ver qué determinan ellos, para ver cómo determinan ellos que debo subir, porque según eso tendría que subir 1.300.000 pesos más por el momento. Entonces, ese 1.300.000 siempre se vuelve un poquito complejo en hacer solicitud de elementos que no se vayan a deteriorar para que ustedes puedan practicar este año y al inicio del otro. Pónganle un minuto segundo. Buenos días, ¿cómo están? Solamente me contestaron el correo de la vez pasada los que necesitaban materiales, pues 3 personas. Quería saber una cosita, lo que pasa es que les van a transferir a cada uno de los centros un dinero para comprar los materiales para la competencia de preselección. Entonces necesito que averigüen si es posible que los centros gestionen esos recursos, no los vayan a devolver porque se pierde ese dinero. Entonces la idea es que esos recursos se puedan gestionar. La pregunta es para los que van a participar en la preselección. Que averigüen en cada uno de los centros si ellos están en la capacidad de ejecutar esos recursos. Son poquitos, pero se van a enviar, pero se deben de ejecutar. Entonces, si tienen tiempo de ejecutarlos antes del tiempo antes de que termine el periodo contractual que es ahorita. Gracias a todos, espero la respuesta porque necesitamos una felicitación más allá para poder lo otro también es que a ver si de pronto nos reunimos mañana en un momento por las horitas de la tarde o el lunes con el fin de darles como los últimos lineamientos que ya mandaron. Las fechas de preselección van a quedar para el mes de febrero y las fechas de competencia pues también para compartírselas. Entonces, a ver si programamos una reunión el día de mañana o el lunes para que tengamos pues, como toda la información de primera mano y cómo vamos a trabajar en la habilidad. Eso era de World Skills, pero bueno, ahí voy. Ay Dios, estos son chicharrones y chicharrones todos los días. Bueno, sigamos, qué pena con ustedes, me disculpo por los tiempos que les solicité. Bueno, siguiendo entonces con este proceso, nos dice, la planta tiene una absorción de nutrientes de manera radicular, todas las raíces principales, raíces secundarias, pelos absorbentes, brazos pilosos y demás, generan la absorción de nutrientes, pero también generan la función de excreción de toxinas, ¿sí? En la parte media o tallos, hace el transporte de savia elaborada, de savia bruta, la conduce a la planta que hace un proceso de respiración y transpiración, también hace un proceso de fotosíntesis con sus hojas y devuelve otra vez esa savia bruta que subió, la devuelve ya como savia elaborada y los residuos los genera como toxinas, como excreciones. ¿Quién está por aquí con un ruido de micrófono? Mayra, silencio, por favor. Bueno, básicamente esto yo ya los había explicado en algún momento. Creo que de las primeras clases que tuvimos les había explicado este proceso. La planta hace la absorción de raíz por las raíces, la transporta por los tallos, la lleva a las hojas, la devuelve y elimina los residuos. En el mismo proceso hay respiración, transpiración, absorción de nutrientes, fotosíntesis y demás. Todos estos factores, pues como les digo, ya se los había explicado en algún momento. Creo que no hay necesidad
de hacer profundidad en ese tema. Entonces, como hablábamos ahorita, los organismos, según el tipo de nutrición, se pueden clasificar en autótrofos o heterótrofos. En autótrofos, los autótrofos, o vamos a ir primero por los heterótrofos, que salimos más rápido, son los que utilizan como fuente de materia los compuestos orgánicos elaborados por los mismos organismos. A ustedes pueden ver aquí cuál es el ejemplo perfecto de los heterótrofos. Entonces, son los que se alimentan de otros, ¿sí? Son los que se alimentan de otros. Los carnívoros, los herbívoros y demás se consideran heterótrofos porque utilizan como fuente de materia compuestos orgánicos elaborados por otros organismos. ¿Nosotros seríamos autótrofos o heterótrofos? Heterótrofos. Muy bien, nosotros somos heterótrofos porque utilizamos a otros para alimentarnos. Nosotros no tenemos la capacidad de producir nuestro propio alimento. Y los autótrofos, pues son los que básicamente con lo que absorben o con lo que asimilan, fabrican su propia materia y su propio sistema de nutrición. Espérenme que me está llamando el coordinador académico, jefe. Jefe, ¿cómo está? ¿Cómo va? Bien, jefe, aquí en formación, pero cuénteme cómo le ha ido. Un favor grande. Sí, sí. Justo ocupado como el virtual, hay unos procedimientos para los cursos. Y en el procedimiento debe tener una hoja de vida que yo subí a la plataforma SABA. Entonces, con los virtuales que yo manejo, simplemente me van a mandar la hoja de vida antes de eso, y los que café de la gente pública de empleo. Sí. Usted la tiene actualizada o si no la de Sí. manden esa hoja de vida antes de eso, que la Listo, ya la bajo del CIGEP, no hay ningún problema, jefe. Ya la descargo, no hay problema. Bueno, jefe, gracias. ¿Ya escucharon? No. Casi no, profe. ¿No? Nosotros somos chismosos, profe. Ustedes son muy bellos, ustedes no caen chismosos, por eso los amo. Porque yo dejo todo en altavoz y ustedes no ponen cuidado. Después que es que me pidieron la hoja de vida, porque el lunes arrancó a una formación virtual de transición de procesos agroecológicos. Entonces, el jefe me está pidiendo la hoja de vida actualizada. Me está pidiendo la hoja de vida actualizada para que yo la envíe. Imprimir hoja de vida. Ya está llena. Vamos a ver. Qué pena tantas interrupciones de clase, muchachos, pero pues son cosas que no puedo dejar de hacer en el momento, porque son para allá.
Llegada. Último cargo. No se juntaron los archivos porque están vacíos. Bien, feliz día de largo. ¿Qué pasó acá? A ver si lo carga. Miremos. Listo, muchachos, qué pena. Ahorita sí continuamos clases, espero que no me vuelvan a interrumpir. Bueno, entonces, cuando hablamos de organismos autótrofos, son los que hacen la conversión de la materia o de los elementos del medio para poder producir su materia orgánica o su energía o su alimento para poder desarrollarse. Profe, no la estoy escuchando bien. Es que están hablando por ahí al fondo. Omaira, silencio, por favor, hola, silencio. Sí, profe. Bueno. Disculpe, estoy con mi sobrina acá ahí. Bueno, no hay problema. Es que estaba hablando y los compañeros no escuchan cuando tú hablas. Mayra, ¿por qué no colocas el celular en silencio? Ya. Bueno, entonces, los autótrofos incorporan la energía o transforman su energía a partir de los propios nutrientes que absorben, hacen su conversión. En este sentido, tenemos dos tipos de autótrofos, que son los fotosintéticos, que obtienen la energía de la luz y hacen la conversión de los nutrientes por la parte de la energía solar a través de las hojas, y los quimiosintéticos, que obtienen la energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. En este sentido, lo que hacen es, básicamente, mediante procesos físico-químicos, descomponen todo lo que es la energía y absorben los nutrientes de esa descomposición. El resto, como volvemos al mismo ejemplo de la vez pasada, lo generan en excreción. Lo que no absorben, lo excretan. En este sentido son iguales, pero cada uno hace un proceso, uno a través de la energía de luz y el otro a través de los procesos de oxidación o degradación molecular para poder hacer la absorción de los nutrientes. Cuando hacemos esto, ya podemos entrar a determinar que estos organismos autótrofos están utilizando los diferentes recursos que la naturaleza les ha dado para poder ser autónomos, para poder ir creciendo de acuerdo a las condiciones del medio, pero con la autonomía suficiente de no depender de otros elementos. La vida en el medio natural siempre se ha desarrollado así, y cuando hablamos de que siempre se ha desarrollado así, es que estos seres no siempre requirieron de lo humano para los cuidados, creaban sus propios sistemas vegetal, creaban su propio desarrollo y crecimiento, creaban su propio modelo de reproducción sin intervención humana. Después de los años 60, básicamente antes se utilizaba, pero de manera muy baja, lo que era la incorporación de abonos o enmiendas, y se utilizaba, ¿qué se utilizaba? Los residuos de cosechas, y lo que se utilizaba también eran los residuos de producción animal. Si ustedes le preguntan al abuelito cuando ellos tenían gallinas hace muchos más años, ellos básicamente echaban la gallinaza pura, o sea, sacaban y recogían toda la gallinaza del corral y iban y se la echaban a los cultivos, porque esa era la fuente de nutrición por excelencia que ellos encontraban. Utilizaban la cereza del café, también la ponían en un tanque, la dejaban un tiempo, esperaban que se secara un poquito y después la iban y la echaban casi pura. Prácticas que aún se utilizan, pero ya no son tan comunes, ¿sí? Y ya no son tan comunes porque encontramos que la gallinaza pura, primero, es muy ácida, segundo, puede generar
desarrollo de bacterias y microorganismos que pueden ser dañinos para el cultivo. Tercero, es una práctica poco amigable con el medio ambiente por la generación de olores que tiene. Entonces, por eso ya ¿Qué no. no? Sí, sí, son por eso te decía que era muy ácida. Esa acidez hace que queme los cultivos y los dañe si se echa de mala manera. Los antiguos, los viejos, los adultos, sabían perfectamente cuánto tenían que echar y cuál era la distancia. Ellos sabían si sacaban una palada, para cuánto, si les daba para un árbol o no les daba para un árbol. Ellos más o menos sabían cómo estaba la concentración de este. Ahorita, ¿qué hacemos? Si utilizamos gallinaza, porque todavía lo utilizamos, pero ya la llamamos la gallinaza compostada. Y esta gallinaza compostada es básicamente sometida a unas condiciones de elevación de temperatura, 65 grados, unos volteos, unas adiciones de algunos elementos, en algunos casos calcio, en otros casos carbón, otros casos otra materia orgánica que la podamos adicionar, pero nos permite que no llegue con tanta condición química o tanta acidez o tantos daños, y nos permite que haya una absorción mejor de todos los nutrientes que se están liberando. Lo mismo podemos hablar de la pulpa de café, o digo, de los residuos de cosecha, de otras cosas que utilizábamos común y regularmente, que ahorita en la actualidad ya buscamos otras herramientas para que la absorción o para que el modelo nutricional de estos sea mucho más amplio, tenga muchas más ventajas, tenga muchas mejores garantías. Entonces, como les decía, es parte de los procesos de nutrición que se utilizaban. Después de los años 60 empezamos con la incorporación de fertilizantes químicos. Fertilizantes químicos como la urea, el triple 15, el DAP, el sulfato de amonio, el fertilizante de producción 17,6,18,2, el cafetero 26,4,24, 24,4,24, de pastos 10,30,10, bueno. En fin, utilizamos una serie de fertilizantes que más adelante les voy a ir explicando dentro de los sistemas de nutrición, y estos fertilizantes son los que empezamos a reemplazar dentro de los procesos y cambiamos el modelo agrícola. Porque al cambiar los nutrientes, también cambiamos el sistema vegetal. Las plantas no resistían igual, buscábamos si íbamos a hacer una inversión en fertilizante, que la planta nos diera un volumen de producción mucho mejor, no nos diera un volumen de producción pobre, porque no nos gustaban los volúmenes de producción pobres. Entonces fuimos haciendo la mejora en este sentido y hemos hecho algo que se llaman OMG, organismos modificados genéticamente. Y cuando hablamos de eso no estamos hablando de transgénicos, no estamos hablando de productos que sean nocivos para la salud realmente. No todos los organismos modificados genéticamente son dañinos, ¿sí? No todos los productos modificados genéticamente son transgénicos. Estamos hablando de que los organismos modificados genéticamente son los cambios que se les han hecho a las estructuras de desarrollo de las plantas, en este caso pues estamos hablando de la parte vegetal, a las estructuras de desarrollo de las plantas, para que éstas crezcan con un mejor vigor híbrido y un mejor nivel de producción. Entonces, en este sentido, hemos hecho muchas modificaciones, hemos hecho cruces específicos entre las mismas especies de plantas, hemos hecho adiciones de cadenas nucleicas de otras plantas para mejorar esa condición, hemos hecho adición de procesos fúngicos y para mejorar radiculación. Hemos hecho varias cosas para poder mejorar esos procesos, y ahorita las semillas que ustedes consiguen, todas esas semillas de paquetico, esas semillas tienen una modificación genética porque tienen una homogeneidad, van a producir básicamente el mismo fruto replicado de mil veces. Como no sucedía muchas veces en la naturaleza, que encontramos unos granos que son muy buenos, otros granos que no son tan buenos. Entonces, y los que lo han hecho, por ejemplo, si han sembrado maíz o frijol y han dejado granos para resembrar, entonces lo que hacen es escoger o seleccionar los mejores granos para que las plantas que vengan a volverse a producir generen esos mejores frutos, los mejores plantas dentro del sistema de nutrición. Una locura. El día de hoy ha sido una locura, les cuento. Bueno, en fin, estamos claros hasta ahí, ¿cierto?
Sí, profe. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, ¿qué hacemos en estos procesos? Básicamente lo que les decía ahorita también. Se absorben agua, sales minerales y nutrientes por la parte radicular, son subidas por los tallos, por el método vascular, ¿sí? Transforman los nutrientes orgánicos en energía química o energía de desarrollo, también generan vapor de agua y oxígeno, ¿sí? También generan vapor de agua y oxígeno, y generan también la energía luminosa y el gas carbónico que se absorbe por la parte estomatal de las hojas. Ese gas carbónico y esa energía cumple una función en el desarrollo del modelo nutricional. Todo eso se parte del desarrollo del modelo nutricional. Antiguamente solamente manejábamos muchos de los cultivos en un sistema que llamábamos sistemas de producción en secano. En secano es a campo abierto, son sistemas de cultivo a campo abierto, donde básicamente los únicos nutrientes eran los que nosotros incorporábamos de manera sólida o por fertilización puntual. Llegábamos con una máquina expresora foliar y hacíamos la fertilización foliar, o hacíamos el punto a punto, o sea, en cada árbol hacíamos el sistema de nutrición. Pero ahorita lo hemos cambiado, la cultura ha cambiado, así el producto obtenido queramos que sea el mismo, la agricultura ha cambiado. ¿Y en qué ha cambiado? Mejoramos el sistema y mejoramos el modelo en incorporar prácticas y técnicas. Como les digo, hemos cambiado prácticas y técnicas para mejorar la nutrición. Como en este caso, hemos incorporado algo que llamamos los sistemas de fertirriego, que es en todo el cultivo ir instalando sistemas de mangueras o sistemas de tubería conducida, donde a cada planta le va a llegar un flujo de nutriente homogéneo. Ya cambiamos, ya no dependemos solamente de si hay sol o no hay sol para poder nutrir la planta, sino que mejoramos ese factor, mejoramos esa condición y hacemos que la misma planta, siempre, todas las plantas tengan la misma nutrición. Tenemos semillas iguales, tenemos fertilizantes iguales, tenemos ahorita un sistema de nutrición igual. Todas las plantas se van a nutrir, por lo tanto, todo lo que vayan a producir esas plantas va a ser igual. Los casos más puntuales son los que hacemos a nivel invernadero. Ustedes van a trabajar en el invernadero de la subsede, muchachos. El instructor Mario Agudelo, que lo van a conocer, ha estado muy juicioso, muy atento en el tratar de mejorar las condiciones de invernadero. Entonces ustedes van a trabajar, van a utilizar el sistema de fertirriego que se instala allá, o van a ayudar a instalar el sistema de fertirriego, van a ayudar en el desarrollo, crecimiento y generación de las plántulas para su posterior producción y aprovechamiento. Entonces es importante que ustedes tengan presente esto, que ya muchos de los modelos han cambiado, y han cambiado mucho para el beneficio de suplir una demanda creciente de alimentación que se genera a nivel mundial. Estamos hablando de que en 1920 habían 2.000 millones de habitantes, hoy, 100 años después, hay 7.800 y algo millones de habitantes. También se los dije en algún momento, iniciando el proceso de formación, creo que me metí toda la página de internet, o traté de meterme para decirles cuántos eran los habitantes exactos en el mundo. ¿Cierto? ¿O no lo hice? Sí, profe. Sí, creo que una vez en clase. Sí. Igual voy a volver a mostrarles para que no sé si ese día abrió o no abrió. Ay. Hablamos. Esta es la página para mí la más seria en la parte de estadística mundial. Se llama Worldometer. Cuando ustedes tengan la posibilidad de ingresar a esta página van a darse cuenta de muchas cosas. Bueno, dice que hay 7.818.927.000 y miren la tasa de crecimiento cómo va. ¿Sí? Eso quiere decir que cada segundo están haciendo como 3 personas o 4 personas en el mundo.
¿Cuántas este año? Este año, a octubre 16, han nacido 111 millones de personas. O sea, 2 veces más que la población de Colombia ha nacido solamente este año en el mundo. Las muertes en el mundo solamente han sido de 46 millones. 111 que nacieron, 46 que se mueren, nos está dando que hay 65 millones de personas más en el mundo de las que se necesitaban, ¿sí? Como para mantener y conservar un equilibrio. De todas maneras, pues tenemos unos datos de coronavirus que diezmaron población, pero realmente el diezmado de población fue como del 0.5%, no fue mayor cosa tampoco a la tasa de población mundial. Aquí está la parte de bosques perdidos, bosques y suelos perdidos por erosión, emisiones de gas carbónico este año, zonas desertificadas este año, químicos liberados al ambiente este año. Gente que murió por hambre hoy. Ojo, muchachos, miren. 12.438 personas al momento han muerto por hambre hoy. Y nosotros creemos que la gente no muere ya por hambre porque tenemos comida para muchos. ¿Sí? Y mire, yo estoy aquí en esta lista. 767.724.000 somos gordos. Somos gordos. Pero entonces aquí lo que quiero también mostrarles es... Acuerpados. No, gordos, parce, lo que es, eso no nos podamos a maquillar la grasita, eso no es por eso. Que tampoco me genera trauma psicológico, ya lo superé. Miren, pero es que sí quiero mirar, esta es la parte de salud, muertes hoy, quitaron el de drogas. Quitaron el de drogas y quitaron otros 2 datos estadísticos. Porque es que había unos datos estadísticos que nos decía cuántos años... bueno, mire, este no lo quitaron. En 15.580 días se acaba el petróleo en el mundo, en 43 años. Una vez se acaba el petróleo en el mundo, ténganlo por seguro, muchachos, que va a haber muchos problemas, tanto en fertilización, tanto con la población, tanto con la movilidad, tanto con la energía, tanto con la ropa. Aquí vamos a tener, o sea, en este momento, y ustedes tienen 17 años, algunos, 18 otros, en la mayoría, pues, en la mayoría, ustedes, yo sé que hay unos que pueden tener de pronto un poquito más, pero cuéntenle a eso 43 años y sepan que cuando tengan esa edad, 60 o 59 o 58 o 62, van a haber problemas a nivel mundial por estas pérdidas, ¿sí? Hemos reemplazado, mire, ya tenemos unas cifras muy bacanas y nos dice 1.193.900 y bueno, y piola, de kilowatts o de watts están siendo obtenidos a través de la energía solar. La energía solar nos va a reemplazar muchas de las energías que estamos utilizando ahora. Más sin embargo, nosotros acostumbramos la producción del mundo a una serie de fertilizantes y por eso la importancia de lo que ustedes están estudiando. Aquí volvemos al valor importante o al valor relevante de lo que ustedes están estudiando de la producción agroecológica, ¿sí? De la producción agropecuaria ecológica, pues. ¿Por qué es tan importante? Porque básicamente de ustedes depende generar nuevas alternativas de nutrición, de desarrollo, de crecimiento y de sostenimiento de la parte agrícola y pecuaria, de ese sector primario. De ustedes depende que se generen nuevos modelos y nuevas estructuras para que la producción siga estable, así no tengamos insumos químicos que aplicar. De ustedes depende que los cultivos salgan vigorosos y crezcan de una manera responsable, sin la aplicación de elementos químicos para el desarrollo de los procesos. Si ustedes logran hacer eso, y no estoy diciendo solamente ustedes, estoy diciendo todos los que se están enfocando por esta parte de la producción agropecuaria,
Créanme que ustedes son los que más trabajo van a tener y van a poder contar con unas garantías laborales mucho más estables, porque ustedes son los que les van a dar la mano al mundo en la parte de desarrollo, crecimiento y mejoramiento de los cultivos. Las investigaciones que ustedes hagan a futuro, los modelos que ustedes apliquen a futuro, el desarrollo productivo que ustedes generen a futuro, son esos elementos que van a ser tan importantes para el desarrollo productivo, que realmente van a ser indispensables en el proceso. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, esta parte ya la conocen también. Se absorbe oxígeno, se transforma en dióxido de carbono, se liberan aguas por humedad relativa, que es el proceso de respiración celular que nosotros conocemos comúnmente. ¿Sí? Absorción y expulsión. Ustedes aspiran y exhalan. ¿Sí? Ustedes, el mismo oxígeno que ustedes aspiran por la nariz, o el aire que ustedes aspiran, que tiene una parte de oxígeno, otra parte de polvo, otra parte de diferentes elementos, es lo mismo que exhalan. ¿O ustedes creen que pasa algo a nivel pulmonar cuando ustedes aspiran ese oxígeno? Sí, profe, no lo convertimos. Sí, es cierto, ustedes convierten, ustedes transforman. Traten de respirar de la boca de sus novios o de sus novias solamente, a ver si son capaces. No. Por muy buen aliento que tengan, créanme que el oxígeno que se libera cuando uno exhala no es suficiente para poder uno seguir respirando. Termina uno como ahogándose. Es lo que pasa ahorita, por ejemplo, con el uso del tapabocas o con otros factores. Se reduce la capacidad pulmonar porque el oxígeno que se está liberando, muchas veces cuando uno vuelve y aspira también parte de lo que no se alcanzó a expulsar por el tapabocas, y uno queda como que le sigue faltando oxígeno. Es parte del proceso de respiración. Y en la parte de las plantas son las que nos han dado más la mano, y así todo tenemos una tasa de deforestación. Vamos a ver, bosque perdido, bosque. ¿Se acuerdan dónde estaba lo de bosque? Mire, bosque perdido. 4.123.334 hectáreas perdidas este año. ¿Sí? Y suelo perdido por erosión, 5 millones. Estamos hablando de que aquí hay 9.600.000 hectáreas de tierra perdidas este año por procesos de pérdida de suelo, por procesos de pérdida de el desarrollo productivo de los cultivos. ¿Sí? Bueno, en la parte de la nutrición tenemos dos tipos de plantas, las que son las talófitas y las que son las cormófitas. El proceso es similar, pero las estructuras son diferentes. ¿Sí? Las talófitas se denominan a lo que son plantas musgos y plantas hepáticas. ¿Sí? Y las cormófitas son el resto. Cuando hablamos de talófitas, son estas plantas que sí tienen una forma definida, pero no tienen una estructura lo suficientemente fuerte para poder crecer o para poder obtener muchos de los nutrientes. Vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es una nutrición talófita? Son las plantas que carecen de verdaderos tejidos y órganos, no siempre tienen tallo, raíz o hojas, ¿sí? Dentro de su sencilla organización corporal no existe mucha separación en las zonas de entrada de nutrientes y la zona de utilización de los mismos. La planta presenta falsas raíces o rizoides, unas estructuras semejantes a hojas, donde realiza la fotosíntesis. Estas son condiciones de los musgos. Yo no sé si ustedes sabían esta parte. Los musgos no tienen raíces reales. Ellos tienen unas zonas como rizoides, o sea, que les ayudan para fijación, pero no hacen lo que hacen las raíces, que es la absorción nutricional. Los rizoides ayudan en el proceso de fijación, pero no ayudan en el proceso fotosintético. ¿Sí? También tienen el musgo, por ejemplo, también tiene una coloración verde, pero eso no necesariamente quiere decir que hace fotosíntesis. Ellos hacen la absorción por otros medios. No tienen tallo, carecen de un sistema conductor, entonces
no hay circulación de los nutrientes, hacen el modelo de absorción de nutrientes, lo hacen de una manera automática a la célula donde llega la condición. No hacen un proceso fotosintético, no conducen los nutrientes por los tallos, no hay sistemas vasculares, entonces no hay el mismo modelo de crecimiento y desarrollo. La absorción de agua y sales se realiza por todas las células, necesitan vivir en medios con mucha humedad y no tienen cutícula. Son partes de las condiciones pues, que tienen estas plantas talófitas. Musgos, líquenes, hepáticas. Cuando hablamos de hepáticas son esas parásitas que se crecen y desarrollan. Y las cormófitas, pues sí tienen raíz, tienen tallo, tienen hojas, que estas son las que nosotros comúnmente conocemos. Ustedes ya vieron esta parte de raíz, de tallos, de hojas, eso ya lo expliqué a ustedes. No creo que es necesario entrar a profundizar ahí en esta parte de la información. Tienen un sistema celular diferencial, ¿sí? Tienen un sistema de xilemas y floemas, donde se hace un sistema, que es parte del sistema vascular, donde se hace todo lo que es la nutrición, tienen unos pelos absorbentes, etcétera, 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 ¿sí? El papel de la raíz en la nutrición vegetal, pues ya les dije a ustedes, el sistema de capilaridad hace la absorción del agua y de las sales, lo manda por vías simplásticas o por vías apoplásticas, ¿sí? Para que suba y haga el proceso fotosintético, ¿sí? El agua se encuentra en el suelo y se incorpora a la planta. Ojo, no es solamente agua. Si ustedes están viendo lo de suelos de gloria, saben que parte del suelo tiene aire, parte del suelo tiene agua, parte del suelo tiene materia orgánica y parte del suelo tiene minerales. Creo que conocen esos elementos de composición del suelo. Entonces, ¿las raíces qué hacen? Las raíces hacen la labor de penetración al suelo, hacen la labor de desarrollo y crecimiento de los vasos y vellos capilares, y esos vellos capilares absorben pequeñas fracciones de agua, oxígeno y sales minerales o nutrientes, y los van llevando por el sistema radicular hasta llegar a la raíz. Y ya cuando hay una acumulación, ellos van subiendo por su sistema vascular, llegan a las hojas y hacen todo ese proceso. ¿Cierto? O esa parte no la sabían, creo que ya la sabían, ¿no? Sí, profe. Ya. Solamente me responde Natalia. Voy a mirar si estamos conectados porque es que me preocupa. Sí, profe. Hoy que hay hartos y no me responden ni me responden Natalia. Esto parece una sesión de espiritismo, profesores. Ellos están acá. Sí. Y se lo responde Natalia. Sí, acá estoy. ¿Y qué tal que yo les dijera que pongan la cámara? Les da un infarto. A la mayoría de ustedes les da un infarto donde yo les pida la cámara. Ay, no. Vamos a ver el experimento. Sandra, ¿tiene cámara? Sandra se fue. No, profe, no tengo cámara. Ay, sí, cómo no. Camila Tobón tiene cámara. No, profe. Me dañó. Unos diferentes. Disajocitos. Bueno, no, yo era por molestarlos. Yo sé que no van a poner la cámara. Pues yo no sé ustedes. Miren, muchachos, partiendo, pues, voy a parar ahí y les voy a decir algo que es en serio. No porque lo hagan ahorita conmigo ni nada por el estilo. Pero ustedes tienen que aprender a perderle miedo a la gente. Y cuando digo eso, yo sé que ustedes están muy chiquitos, la mayoría de ustedes, pero cuando les digo perder el miedo a la gente, es que ustedes se van a enfrentar a un medio difícil. El medio agropecuario es un medio muy difícil, es un gremio pesado de gente maluca, de gente imponente, de gente que... yo ayer estoy en un curso de elaboración de bioabonos sólidos. Es un curso nacional del SENA. La pobre instructora dice 3 frases y ingresa un profesor y le corrige, o le da una apreciación, o da el concepto, o explica de otra manera. Es un curso que uno a la larga dice, para que esta gente se inscribe, sabe más que la profesora y no la dejan dictar la formación que ella tiene que dictar. Cuando hablo de esto, no es porque yo sé que ustedes están aprendiendo, yo sé que ustedes están en un proceso de formación, pero tienen que aprender a perder el miedo, porque si no pierden ese miedo, muchachos, para ustedes se va a volver
altamente complejo, ¿sí? Altamente complejo, poder comunicarse con las personas, manejar personal, imponer su propio criterio técnico y sus capacidades de conocimiento en un medio que, como les digo, es difícil. Y lo digo yo porque yo tengo que pelear, y digo pelear sin darme golpes y sin gritar y sin alzar la voz. Yo tengo que pelear como administrador de empresas agropecuarias, tengo que pelear con ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, veterinarios, zootecnistas, ambientales, por darme una posición y por tener un buen nombre. Porque siempre ellos creen que están por encima de uno. Entonces yo no me pongo a tercar. Si quiere pensar que está por encima mío, háganlo. Pero también soy muy claro en los criterios y me hago respetar mucho en mi valoración de conocimiento. Tanto así que pues ahorita Gloria es la líder agrícola, pero pues yo era líder agrícola cuando arrancamos el año, lo entregué porque tengo demasiado trabajo, y Gloria es la líder agrícola ahorita, la que por ella estamos enredados con la entrega del presupuesto que no nos han enviado los datos completos, pero es un medio competitivo, y les digo a ustedes, y es en serio, empiecen a perder ese miedo, empiecen a socializar más con personas, a hablar más de temas de lo que están aprendiendo, sea porque lo vayan a utilizar en el presente, o sea porque no lo vayan a utilizar o en el futuro, pero vayan perdiendo ese miedo, porque perder el miedo les da la capacidad a ustedes de posicionarse en un mercado. Y se pierden más oportunidades por el miedo que tienen ustedes mismos de hablar que por las posibilidades que el medio muchas veces ve. No es que sea difícil conseguir trabajo, lo más difícil es conservarlo. El trabajo es fácil de conseguir, y cuando digo fácil es que las oportunidades van apareciendo, y aparecen puede que aquí cerquita a ustedes, cerquita a sus casas, o puede que lejos de sus casas, pero aparece. Pero lo más difícil de eso es conservarlo. Y uno de los mecanismos para perder el trabajo es no estar opinando, no estar aportando, no estar apoyando y no estar desarrollando procesos que puedan permitir el mejoramiento y el crecimiento productivo de la empresa en la que ustedes estén. Y el silencio es una de las bases. Pueden saber mucho ustedes, pero si no lo expresan, es delicado para ustedes. Vuelvo y digo, no es porque no pongan la cámara ahorita, sino porque tienen que ir haciendo, muchachos. Ustedes ya están, en este momento ustedes están en cuarto. Empezamos esta semana en cuarto trimestre. Ya les queda 2 trimestres para salir. Tengan presente eso. 2 trimestres para que salgan a una vida laboral. Y en esa vida laboral, vuelvo y les digo, sobrevivir más fuerte. Y después alguno me va a decir, yo estudié eso y no me sirvió para nada. Yo estudié eso y nunca lo pude poner en práctica. Y no es que no sirva. Vuelvo y digo, el nivel de competencia es muy fuerte. El nivel de competencia es muy grande y ustedes tienen que aprender a posicionarse y a ganarse un puesto y a hacer valer ese puesto a sangre y fuego frente a otras profesiones, frente a otros compañeros y frente a otras posturas. Y yo sé que ustedes tienen toda la capacidad, pero porque me lo han demostrado muchos de los trabajos que me han entregado. Me han entregado unos flojitos, me han entregado unos buenos, pero en general sé que puedo identificar que hay buen material, pero buen material con miedo. Y vuelvo y les digo, el miedo pasa factura. El miedo cobra. Por miedo, ¿cuántas oportunidades de hablarle a ese muchacho que les gusta han perdido? Por miedo, ¿cuántas niñas han dejado pasar los niños? Por miedo se van perdiendo cosas. Correcto. Entonces, no manejen miedo en ese sentido, y vuelvo y les digo, empiecen a apoyarse. Aprovechen que están con un grupo de personas que algunos los conocen desde el colegio, otros no se conocen desde el colegio, se conocieron apenas cuando ingresaron al proceso de formación, pero que son las personas que han tenido más cercanas durante el último tiempo. Y esas personas más cercanas no los van a entrar a juzgar a ustedes si están despeinados, si están peinados, les van a hacer bullying. Pero es que para mí el bullying es una manifestación de volverlo uno más fuerte. ¿Sí?
Yo considero que el bullying, que mal manejado es horrible, pero el bullying bien manejado ayuda a que la persona se vuelva más resistente. Olvidemos esta generación de cristal donde cualquier cosa que uno les dice lo toman a pecho y se lo toman como trauma psicológico y no van a poder salir adelante de eso, sino que aprendan a manejarlo como una forma de una crítica que para ustedes, que en algunos casos puede ser negativa, la tienen que convertir en una crítica positiva o constructiva. Entonces, es parte del proceso. En la época mía también había bullying. ¿Usted cree que a mí no me hicieron bullying por ser gordo y chiquito? Hasta que descalabré a dos y ya se les acabó. Porque ya se dieron cuenta que yo era chiquito, era gordito, pero tenía buena puntería. Entonces es eso, muchachos, no es que descalabren a nadie, ¿no? Es que ustedes aprendan a foguearse, aprendan a darse una posición, un sitio de valor. ¿Qué? Que no le des esas ideas a María José. No, si sigan jodiendo, dirás que los mato. Mentiras. María José, desde ahí abajo, ¿cómo Retiro lo dicho, retiro lo dicho. Bueno, básicamente, muchachos, de verdad, traten como de foguearse más. Y de foguearse más es porque es bueno para ustedes. Ahí vuelvo y digo, discúlpenme porque interrumpa la clase a decirles esto, pero me parece importante que ustedes de verdad lo van teniendo presente, lo van teniendo en cuenta y van sacando adelante este modelo de aprendizaje para que se fortalezcan cada vez más. ¿Sí? Bueno. Nos dice pues lo que ya les dije, hacen la absorción, los pelos radicales y absorbentes, van tomando los nutrientes del suelo, del sustrato, del medio donde se están desarrollando. Esos sustratos vienen con parte de oxígeno, vienen con parte de minerales, vienen con parte de agua, vienen con parte de materia orgánica asimilable. Todo eso se asimila, se absorbe y se va desarrollando. Toda esta parte de absorción. Aquí seguimos con la explicación. ¿Qué absorben? Los iones más importantes son sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, nitratos, fosfatos y sulfatos, y otros que requieren en menor proporción, sí, manganeso. Bueno, eso ya lo ven ustedes en propiedades químicas, creo, no sé si ya van a empezar con propiedades químicas. Si no han empezado, no les falta mucho para empezar en la parte de propiedades químicas. Entonces, es bueno que tengan presente que los elementos, los micro y macroelementos, son los elementos que requiere cada planta para poder desarrollarse y van a ir absorbiéndose de alguna manera. Bueno, esto no lo quiero, esto los voy a dejar, esto también. Básicamente estos son los sistemas de absorción, el sistema del tejido de una raíz, las bandas capilares, las bandas de absorción, las bandas de transformación, cilindro vascular, por donde van subiendo todos los nutrientes o por donde van bajando los nutrientes. Está el xilema y el floema, que también se los expliqué en algún momento. Nos decía aquí que la incorporación de sales minerales de la planta se realiza por dos mecanismos, la vía apoplástica y la vía simplástica. La vía apoplástica, una pequeña parte del agua y parte de las sales minerales pasa por las células epidérmicas a la parénquima cortical, a la epidermis, al periciclo y al xilema. La vía apoplástica, la mayor parte de agua y algunas sales pasan a las células epidérmicas, al xilema. O sea, algunas entran de derecho por la parte vascular y otras entran por absorción. Nosotros como seres vivos, los seres humanos, los aquí presentes, ¿cómo hacemos la absorción de agua? ¿Cómo lo hacemos? Bebiéndola. Solamente bebiéndola, no hay otra forma. Y por los poros. Metiéndola a la Muy piscina, bien. al río. Exacto, no, lo digo perfectamente. Por los poros hacemos una absorción, es muy poca. No estoy diciendo que es que uno se trague 1 litro de agua por los poros, pero sí absorbe humedad, absorbe nutrientes, y esos nutrientes van al sistema sanguíneo en nuestro caso, ¿sí? Por la ingestión directa también hacemos otro. Lo mismo pasa aquí. La vía simplástica es la vía que se maneja por las paredes, por los poros,
y la vía apoplástica es la que hacemos por la absorción cuando no la tomamos, para poder hacerles una apología ejemplo de estas dos vías, simplásticas y apoplásticas. ¿Sí? Todos estos elementos se conforman lo que llamamos la savia bruta, y esa savia bruta es una sustancia formada por el agua, con los sales minerales disueltas en ella, que las plantas absorben y pasa por ósmosis y las considera un transporte, un elemento para poder ser transportado hacia las hojas, para que se distribuyan en las hojas, para que hagan el proceso fotosintético, y ese proceso fotosintético nos genere algo que denominamos ahorita más adelante, les digo, savia elaborada. ¿Sí? ¿Qué factores afectan la absorción de agua? Pues eso ya lo saben ustedes, la temperatura. La temperatura, a más temperatura, va a solicitar, el organismo va a solicitar más agua, pero pues también a veces hay problemas de evaporación de estas mismas. La aireación del suelo, ¿sí? Si hay mucho viento o si el suelo es muy seco, va a haber mayor dificultad en la absorción de estos nutrientes. Entonces, al haber problemas en la absorción de estos nutrientes, va a buscar la forma o las alternativas para desarrollarlos de mejor manera. En este caso nos dice que la planta va a hacer pelos más largos. La cantidad de agua en el suelo puede que no sea a veces la suficiente, entonces vamos a tener problemas con la cantidad de lo requerido frente a lo ofertado por el suelo, y la capacidad de retención del suelo, en este caso, que no tenga la suficiente capacidad de retención, y dado esto, la planta no puede hacer su proceso nutricional de manera correcta. ¿Sí? La savia bruta, como les decía, va siendo transportada, se transporta por la parte vascular de la planta. Como les decía, hay una absorción por capilaridad, hay una absorción por radiculación, entonces ahí encontramos que va llegando a ese sistema vascular y se va transportando. Esta parte de tensión, adhesión, cohesión no se las voy a explicar porque básicamente no estamos en un medio tan profundo. Lo que necesito es que entiendan que hay varias formas de absorber, por eso se hacen las fertilizaciones foliares y las fertilizaciones edáficas. Cuando hablamos de fertilizaciones foliares es que se remojan o se fertilizan los folios o las hojas. Y cuando hablamos de fertilización edáfica, estamos hablando de que se fertiliza el suelo para que libere los nutrientes suficientes para que haya un desarrollo nutricional adecuado. Aquí está la parte de respiración y transpiración, la parte de intercambio de gases. Esto lo pueden leer ustedes como para que amplíen conocimiento, pero pues realmente, y es una pelea que yo tengo con varios compañeros, yo para qué me pongo a desgastarme explicándoles a ustedes toda esta parte del sistema de adhesión, cohesión, si realmente ustedes no lo van a estudiar como una parte biológica. Ustedes necesitan manejar el proceso productivo, el proceso de nutrición, y a eso es a lo que vamos a ir. Ya de hecho les muestro también a ustedes, miren que no es mentira, voy a revisar, Alba, octubre del 2020, 20538, la clase de la otra semana ya está, y miren, ya dice, ya está lista. Si es que termino esta hoy, y si no, me toca correr fechas, pero pues si termino esta presentación hoy, la clase de la próxima semana ya está lista para ustedes, ya está organizada, no es sino empezar a hablar de todo lo que es el proceso de fertilización, que ya está organizada. Pues la de hoy, pues ya les había mostrado la semana pasada que ya la teníamos clara. Entonces las clases ya van siendo, ya están organizadas, no es sino, pero me parecen algunas veces irrelevantes, mostrarles cosas que para ustedes no son realmente modelo de aprendizaje. Modelo de conocimiento sí, pero no necesidades de aprendizaje directo del proceso. Entonces por eso no me estoy metiendo directamente con eso. ¿Qué factores afectan la temperatura? La luz, a menor luz, menor temperatura, menor modelo fotosintético. El aumento de dióxido de carbono también afecta la temperatura, a mayor dióxido de carbono, menor temperatura, la temperatura baja. La temperatura como tal también genera problemas
dentro de los niveles altos y bajos generan procesos, y la absorción de los solutos. Todos estos son factores que afectan el cierre, la apertura o cierre de los estomas para el sistema de nutrición. ¿Sí? Efecto de la luz sobre la concentración de potasio. Mire, pues esto ya pues, ustedes pueden mirar que de día se activan las células, aumenta, hay ósmosis, hay células oclusivas urgentes, o sea, hay algunas plantas que hacen una modificación y generan como unos semipunticos o como unos brotecitos, la textura de la planta cambia para poder hacer un mejor modelo de absorción. No todas las plantas lo hacen, o no todas las plantas lo demuestran, o no todos los ojos tienen la capacidad de observar ese proceso, pero se genera, porque eso es como lo que nos pasa, volvemos al cuento, sigo haciendo paralelos con el cuerpo humano. Nosotros también tenemos momentos en los que abrimos nuestros poros se abren, nuestros poros absorben mejor, nuestros poros mejoran, ¿sí? Y hay momentos en los que se cierran nuestros poros, pero yo no creo que ustedes alcancen a ver, uy, se me abrieron todos los poros. Eventualmente por allá, cuando se les enchina la piel, se dan cuenta de los movimientos de la piel, que les pone la piel de gallina. Cuando digo enchina es que les pone la piel de gallina. ¿Alguno de ustedes se le ha puesto la piel que dicen piel de gallina? Sí, profe. Entonces, es eso, es ese movimiento. Muchas veces, algunas veces ustedes lo pueden ver, pero los poros están trabajando. En el cuerpo humano los poros trabajan permanentemente abriendo y cerrando para hacer la absorción, para hacer la captación. Lo mismo pasa en las plantas, también abren y cierran sus poros para hacer absorción, para hacer captación. Entonces, esto es sobre el potasio. Miren lo que pasa cuando hay falta de dióxido de carbono, o cuando hay exceso de dióxido de carbono, ¿sí? Cuando falta dióxido de carbono, hay absorción. Ahí aumenta la posibilidad de absorber o de mejorar la absorción. Cuando hay exceso, se cierra porque ya no quiere más dióxido de carbono, lo que quiere es transformar, convertir y mejorar. ¿Sí? El proceso de respiración del árbol. Aquí está el proceso de respiración del árbol. El árbol respira dióxido de carbono, hace fotosíntesis, elimina o exhala oxígeno, por eso dicen que los árboles son los pulmones del mundo, ¿sí? Y también puede hacer asimilación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono en la noche. En el día hace un elemento o en la noche hace otro, ¿sí? Entonces tengan presente que en el día, por eso también recomiendan que dentro del cuarto no se tengan plantas, para que no reduzcan los niveles de oxígeno, y mucho menos en ciudades que tengan altos niveles de contaminación ambiental, porque puede ser nocivo para el desarrollo y crecimiento de las personas. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. La sesión de espiritismo. Tenemos dos fases en la fotosíntesis, que básicamente es el proceso en el cual las plantas transforman y mejoran las condiciones de acuerdo a la luz. Tenemos dos factores o las fases en la fotosíntesis. En la fase luminosa, ¿sí?, que es la que requiere la intervención de la luz, se realiza la conversión, la ruptura de la molécula, la producción de oxígeno, lo que es la transformación de energía. Y en la fase oscura, que es la que no necesita luz, se producen moléculas orgánicas a partir de la reducción de moléculas inorgánicas, se obtienen, las moléculas que se obtienen son ricas en energía. O sea, en la fase oscura hacen un mejor proceso de alimentación y nutrición, hay más tranquilidad, en el día capturan, en la noche transforman y hacen un mejor modelo de desarrollo nutricional. De hecho, ustedes también tienen unas fases en los procesos de alimentación o nutrición, ustedes absorben los nutrientes. ¿Por qué les da sueño cuando comen?
¿sabes? Ay, yo no sé por qué la boca se llena. Exacto, porque hay una satisfacción. El organismo quiere que el metabolismo se regule, que se tranquilice, que se adapte. Por eso el cuerpo pide que haya un descanso. Lo mismo pasa en las plantas. Cuando las plantas todo el día están comiendo, absorbiendo, por decirlo, pues yo digo comiendo, pues básicamente la verdad es absorción, absorbiendo todo el día, y por la noche lo que quieren es hacer, es transformar, mejorar, metabolizar, organizar, para que queden satisfechas y para que llegue y para que cumpla el objetivo de todo lo que hicieron durante todo el día. Básicamente, ese es uno de los objetivos de la fotosíntesis. La importancia de la fotosíntesis, pues ustedes ya lo tienen claro, la materia orgánica que se sintetiza en la fotosíntesis permite el funcionamiento de la biosfera, transforma energía luminosa en energía química, constituyendo el primer eslabón en las cadenas tróficas. El oxígeno liberado como producto residual es fundamental para la mayor parte de los seres vivos, y en la fotosíntesis se retira una importante cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera, contribuyendo de esta forma a reducir el actual incremento del efecto invernadero. Por eso necesitamos plantas, necesitamos vegetalizar. Por eso está la campaña en este país de sembrar 150.000 o 150 millones de árboles. ¿Quién ha visto noticias? Si me puede corregir. Creo que son 150 millones, creo. Yo también creo. Sí, no estoy totalmente seguro, pero sí, pero es un volumen importante. Y la idea de esto es que el país se convierta en un país verde, que aporte dentro del proceso de mejoramiento a nivel mundial, que seamos saludables para respirar. ¿Quién es de Bogotá? Natalia, ¿cierto? No, es Brydon. Natalia no Mi es Rolo. mamá. Ah, Brydon es el Rolo acá. No, Rolo. yo soy de Pereira. Mi mamá la de Bogotá. No, mentira, es por molestar. Pero usted ha ido a Bogotá, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha ido a Bogotá? Yo sí. Sí, señor. ¿A cuántos les ha generado dificultades Sí, respirar en Bogotá? En medio profe? grita. ¿A cuántos se les ha generado dificultad, muchas oportunidades respirar en Bogotá? Ah, no, Uy, no, a sí, mí. es muy pesado, profe, el aire. No, yo soy En Bogotá. todoterreno, profe. Ay, no, pues cómo le decimos. Ah, Profe, no crea. Super Brian. Claro. Pero bueno. Listo, pero sí, en Bogotá el aire es un poquito más pesado porque hay mayores niveles de contaminación, tenemos una mayor altura, tenemos unos menores niveles de oxígeno y una mayor conversión de dióxido de carbono o dióxido de carbono disponible en el medio ambiente. Entonces, es bueno que tengan presente que... y más personas. Sí, y más personas, por eso hay mayor niveles de dióxido de carbono disponible, porque en Bogotá hay 6 o 7 millones de habitantes. Ya, no sé si son 7 ya o todavía son 6. Eso es demasiada gente. Estamos hablando de que Pereira, siendo tan grande como es, tiene 1 millón de habitantes. En el área urbana, ojo, hago la claridad, en el área urbana. 1 millón de habitantes. Estamos hablando de que Bogotá a tamaño sería 6 Pereiras. O 7 Pereiras. Ay, no. Virgen Santísima. Ay, sí. Si uno se estresa ahí en Pereira con ese poquito. Exacto, a eso es a lo que voy. Y se supone que Pereira es pequeño. Armenia es más pequeño todavía. Armenia es medio, para hacer un Pereira necesitamos 2 Armenias. ¿Sí? Para que hagan como en el sistema proporcional, para que entiendan ustedes el sistema proporcional. Entonces, esto es parte importante, por eso el proceso y por eso tanto el llamado a hacer lo que es la siembra de árboles, es porque necesitamos mejorar la calidad del aire que estamos obteniendo y consumiendo actualmente. Y cuando mejoramos esa calidad de aire que estamos obteniendo y consumiendo actualmente, mejoramos los procesos de desarrollo de vida en todos los sentidos. En la parte de respiración, en la parte de alimentación, en la parte de tranquilidad y paz emocional. Yo creo que eso sí lo compartimos todos, que no creo que haya felicidad más grande para ustedes que poder salir uno al campo. Cualquiera Sí. que se llame campo, una finca con un cultivo
un bosque, un río, una quebrada, una caminata chévere por el campo, cualquier factor que ustedes consideren. Yo creo que eso es de las cosas más ricas y más relajantes que ustedes pueden, pero uno de los factores. Lentamente hemos ido perdiendo la capacidad de tener esos espacios verdes, esos espacios de tranquilidad y paz. Entonces, la siembra de árboles y el mejoramiento de los procesos fotosintéticos van a ayudar mucho en todo esto. No voy a hablarles de esto, no voy a hablarles de esto, no voy a hablarles de esto, tampoco les voy a hablar de esto. Se los voy a entregar, las diapositivas de la envío ahorita, pero no quiero entregarles cosas que ustedes no necesiten realmente aprenderse como tal. ¿Sí? Bueno, entonces ya llegamos a la parte del metabolismo, ¿sí? El metabolismo, las células utilizan compuestos orgánicos para obtener la materia y energía a través de transformaciones químicas. Esas transformaciones y esos elementos, lo que llamamos metabolismo, lo mismo que hacen ustedes cuando se alimentan, el organismo metaboliza sus alimentos, los convierte en energía, los convierte en nutrientes, los convierte en todos estos elementos que son necesarios, ¿sí?, para el desarrollo nutricional. Tenemos dos procesos, uno que se llama anabolismo, que son las reacciones químicas en las que las sustancias sencillas se convierten en sustancias complejas, ¿sí? Entonces ahí es donde almidones, celulosas, enzimas, proteínas, lípidos son obtenidos de todo lo que ustedes ingestan. En las plantas también, todo lo que se obtiene se va separando. Entonces esto es un almidón, esto es celulosa, esto es enzima, esto es proteína, esto es un lípido, entonces se van obteniendo esto. Estos son los elementos básicos de la nutrición humana, entonces es bueno que ustedes tengan presente que en estos procesos de absorción de sustancias sencillas y transformación a sustancias complejas se denominan anabolismo, y los catabolismos son todas las reacciones químicas en las que los compuestos orgánicos o lo que se asimila, ¿sí?, se puede convertir en energía para uno poder seguir con las funciones de desarrollo y crecimiento, y también se pueden disminuir en compuestos más sencillos o en sustancias sencillas. Pueden haber los procesos catabólicos y metabólicos de acuerdo al desarrollo y crecimiento de las plantas. ¿Sí? Excreción y secreción. La excreción son sustancias perjudiciales para la planta. ¿Qué son las excretas? Lo que arroja. Lo que uno genera como residuo. ¿Se acuerda que le dicen que es que usted genera excretas, o los animales generan excretas? ¿Sí? Lo mismo pasa en las plantas también generan excretas, ¿sí? Que uno no ve, me van a perdonar lo burdo y lo ordinario que va a ser, que uno no ve nunca una planta haciendo popó, pero pues la planta también genera excreciones, esas sustancias que ya no van a servir, ya no se van a utilizar, no se van a aprovechar, la planta la genera, la saca de su sistema, ¿sí? ¿Y cómo, profe? Pues, ¿cómo se pasa sacarlas? Por los sistemas radiculares, así mismo como hizo la absorción por los vasos pilosos, esos mismos vasos pilosos tienen la función o tienen la posibilidad de deshidratar o de generar el proceso de eliminación de esas sustancias que son nocivas o tóxicas, ¿sí? Todo es por la raíz, haga de cuenta, y yo les decía a ustedes al principio, las raíces son la boca de la planta. Las raíces son el elemento que se considera la boca de la planta, entonces tienen que cumplir esa función. Las plantas no tienen ano, entonces tienen que encontrar un método, un mecanismo de generar su excreción. Y la secreción son las sustancias o lo que generan como sustancias que son benéficas para las plantas, ¿sí? No tienen, como decía ahí, las plantas no presentan órganos especializados para la excreción. Dice que se elimina a través de estomas y lenticelas, ¿sí? El almacenaje de las vacuolas en espacios intercelulares de los órganos. Por ejemplo, en una hoja, cuando se desprende la hoja o la estructura en la que lo guardaba,
se liberan los productos de desecho. Mire, también por las hojas, María. Ah, ya, profe. ¿Viste? Porque como dice usted, ¿Viste, yo Fernanda? nunca hice una planta. Pero Exacto. alguien abandonó, alguien se cayó de los que estaban en teléfono. ¿Quién se caía o quién se nos retiraría? Vamos a ver. Yo creo que todos cayeron los que están en teléfono porque yo no ninguno. Hay uno, solamente está Ah, Omaira. Los otros dos se nos fueron. Durmieron. Pero a Catherine sí lo voy a volver a llamar, no por fastidioso, sino porque ella me dijo que si se me cae, Por lo de la... ¿Ah? una bocina para que se despierten. Caterine. Angie, ¿por qué está Pues tan porque- callada hoy? La otra Pero una Angie está tan pregunta. callada hoy. Dime, María. porque algunos estamos de rojo, otros estábamos de como color piel y otros de verde. La verdad que me perdí. ¿En dónde estamos así? En la lista que usted sacó el número. Para más placer. Porque unos son del América, otros son del Millonario. Ay, no me metan eso. No, sí, pero porque somos así, ok. No, eso fue una clasificación que hice en algún momento para identificar unas entregas de trabajos. Ah, y ya nos hemos identificado, ok. No, ya no lo necesito identificar, tan simple como eso. Ah, eso sí se ve bonito. ¿Ves? Para que no me llene de razones, mire, aquí están las personas con las que hablé en algún momento, con ellos hablé en algún momento sobre esto, pero bueno, ya, pero eso fue hace tiempo. ¿Cierto, Camille? No, aquí no hay ninguno delicado, pero sí hay una delicada. Ole, no se conectó. No, es que no es todo. No se conectó esa llamada. Se fue la señal, se fue la red. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? Angie Mayerdi, háblame. La 3. Ah, Porque yo, ya, no. porque ya no me quiere Angie Mayerdi. No, nada, bro, se prende mi teléfono. Profe, gracias. Hola, señorita. Me avisaron. Fue por eso. Pues si no me avisan, no me doy cuenta. Ay, me disculpas, no sé qué tanto te perdiste. No, hace poquito se cortó la llamada, no hace mucho. Ah, listo. Bueno, entonces dice, las plantas no presentan órganos especializados en la excreción, la tasa metabólica es menor, reciclan los productos de desecho, la función excretora es llevada a cabo de los tejidos dispuestos por el cuerpo de la planta, aunque abundan en el tallo y las hojas, las sustancias excretadas suelen ser sales inorgánicas u orgánicas que son tóxicas o peligrosas para la planta. ¿Sí? Mecanismos de eliminación, estomas, bueno, eso ya se lo había dicho, la misma. La secretora consiste en la utilización de sustancias para realizar diferentes funciones, protección, hormonas. Ustedes han visto que hay plantas que manejan como aceiticos, ¿cierto? Yo creo que he visto, profe. Pues digo yo, cuando digo aceiticos, que ustedes las agarran y quedan como con la mano con una, como si se les hubiera pegado algo, como si le hubiera pegado un aceite o algo en la planta. Esa función secretora que tienen en las plantas, básicamente son poros que están localizados en la epidermis, ¿sí? Tiene algo que llaman pelos secretores o tricomas, y generan sustancias que pueden ser diferentes. Mire, unas son de protección y otras son de atracción para poder hacer lo que es los procesos de reproducción o transporte de polen o transporte de alguna sustancia. ¿Sí? Las plantas huelen por una razón, también tienen un olor. Los seres humanos tenemos un olor característico, las plantas también tienen un olor característico, entonces básicamente las plantas hacen su proceso de búsqueda de continuar su ciclo de vida generando esas hormonas. Esas hormonas tienen hormonas y feromonas, tienen una serie de olores específicos, hacen atracción, hacen que los animales y otros elementos
las tomen y las lleven a otras plantas y puedan seguir haciendo su ciclo. ¿Sí? Para eso es la función secretora y también la función de protección. Por ejemplo, tienen diferentes elementos que pueden ser inclusive tóxicos para nosotros los humanos, pero que realmente son el sistema de protección de la planta para que no lo estén agarrando, porque no todas pueden generar púas, chuzos y cosas así, pero sí tienen unas cosas. O esa función también nos genera un olor tan fuerte que ustedes no van a querer agarrarlo. ¿O quién le gusta meterse de pronto un ajo al bolsillo? No, No. para que no lo fume. Listo. Entonces, básicamente, pues esa es la parte es importante que ustedes la tengan presente, que se van a generar. Estructuras secretoras, mire, lo que les decía, polen, las cavidades radiculares, los pelos glandulares y los tubos laticíferos. Todo esto son partes de tallo y corteza, hojas y flores, que son las que nos van a generar esas funciones. Vuelvo y digo, hormonal o de protección. ¿Sí? Ejemplos de secreción, gases, líquidos. Miren, entonces, algunas generan hasta cristales, oxalato cálcico o que es como un polvito blanco que se genera, aceites esenciales, menta, lavanda, eucalipto, resinas, látex, esa gomita que a veces hay cuando nosotros golpeamos una planta, ¿sí? Mucha gente utiliza varios tipos de látex. Hay látex que se utiliza de manera comercial, el caucho natural genera látex, los eucaliptos y pinos generan látex. Pero también tenemos otros, por ejemplo, no sé si ustedes han visto una planta que se llama lechosa, le dicen así, que es una, vamos a decir, con la leche blanca. sí, vamos a ver si aparece en internet. Realmente no sé si esa planta aparece en internet o no aparece en internet, pero yo sé que aparecen varias lechosas, pero pues vamos a mirar, aquí es la que estoy buscando. La lechosa es la papaya, ¿no? Pero la papaya también podría ser un ejemplo, pero La corona es de una Cristo que también es una lechosa, profe. genera lechita blanca, un Sí, látex. cuando uno corta las florecitas o las hojas. Y eso mancha, muy feo. Hay una, sí, puede ser, no te voy a discutir que no. Pues yo la que estoy buscando es una que es como unos tubitos, como si fueran un arbolito de tubitos. Esa está frente a la capilla en la Pero no Uniloca, tiene relleno por dentro. que no tiene hojas, son como puros tallitos. Esa por ejemplo, es la que yo les digo como lechosa, pero igual pues, como les digo aquí no la veo, miren, porque todas estas plantas son lechosas. Aquí hay una serie de Profe, ¿se plantas lechosas. consideran lechosas solo las que son o sea, las que es el tallo y las hojas que dan lechita? No, O también son como todas lechosas las que el fruto, la cáscara al momento de abrirla es lechosa. también son lechosas. O sea que el madroño sería lechoso. Sí. El caimo. ¿Te han probado caimo? ¿Cuál es el caimo? A ver si puedo encontrar una foto. Y esto es caimo. Fruto caimo o caimito. Este fruto era muy común por acá. Este fruto es altamente pegajoso, es de los más malucos para uno comerse, pero es muy rica la pulpa. Es el que parece una uva grande. No, este es del tamaño de una naranja grande. Y ustedes lo abren, pero toda esta cáscara es súper pegajosa. Entonces ustedes este fruto no se lo pueden comer así, sino que de verdad les toca sacarlo con una cuchara o sacarlo con algo para poder consumirlo. ¿Sí? Es muy ¿Qué sirve o qué? pegajoso. ¿No? Rico. Que sirva, no sé, además que sí tiene sus atributos, pero a mí me parece rico.
Todos estos son ejemplos también: secreción por gases, secreción por líquidos, secreción por sólidos, perdón. Entonces son elementos o posibilidades de secreción vegetal. ¿Sí? Otras formas de nutrición de las plantas, ya para terminar, para poderles dar a ustedes, ya queda poquito, son las plantas parásitas, las plantas carnívoras o las plantas simbióticas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las holoparásitas o parásitas, algunas de ellas no tienen clorofila y se alimentan directamente de otra planta, son las que se pegan a otra planta. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las barbas de viejo, la melena. ¿Conocen la melena? Cuando hicimos la de... A los árboles, la que es un parásito. Esa. Sí, esa es una parásita, la melena, barba de viejo o cabello de ángel o melena. ¿Sí? Esa es una parásita. Medicinal también. Sí, sí. No, y mire que es una holoparásita porque no tiene clorofila. Ustedes no la ven verde. Están las hemiparásitas, ¿sí? También, por ejemplo, les voy a mostrar una hemiparásita. Les va a doler esa hemiparásita. Aquí, ¿dónde está? Esta es una hemiparásita. Ay, pero es que son muy bellas. Ah, yo no le estoy diciendo que no, pero es una hemiparásita. ¿Sí? Las orquídeas son hemiparásitas. ¿Sí? Las otras que se... ¿Qué? Ah, no me he hablado. Bueno. Yo no me acuerdo en qué programa fue que era una orquídea, que cuando pues, se acercaban las abejas, ella comenzaba como a gotear y las mataba. Pues no sé si es verdad o no. Que comienza como a sudar. No, ahí sí me corchas, realmente no te tengo la respuesta. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en mis parásitas están estas, lo que son las orquídeas, ay, se me olvida el nombre de esa, que también que genera como un matojo en el árbol y genera una flor muy bonita. No me acuerdo, después me acordaré y les diré el nombre. Si llega un nombre de una planta y ustedes ahí mismo reconocen el nombre, es porque me acordé en ese momento del nombre. ¿Sí? Están estas hemiparásitas. Están las plantas carnívoras. Son autótrofas, pero viven en ambientes pobres de nitrógeno. Las presas les sirven para completar su dieta de nitrógeno y fósforo. Capturan invertebrados para obtener nitrógeno y fósforo. Y los insectos quedan atrapados en las secreciones de los pelos glandulares, que además presentan enzimas que digieren la presa. Hay varios tipos de carnívoras. La que a ustedes más les gusta es la que abre la boquita y cierra la boquita, pero hay muchas, miren. La de Planta versus Zombies. Eso, la de plantas versus zombies. Pero, por ejemplo, esta copa de mono es muy bonita. ¿Sí? Estas copas de mono son muy bonitas y también son carnívoras. Para que lo tengan presente. ¿Qué? A uno le daría miedo. Yo me acostaría pensando que eso me va a comer. No, es que miren el tamaño, tampoco son tan grandes. Son plantas pequeñas. No, pero es que yo conozco copas de mono de 40 años. O sea, esta grande la conozco de 40 centímetros y puede absorber un cucarrón grande. Entonces, dependiendo pues de las personas. Empieza con un dedo. Ay, no. Ahí Pero están pues, las berenjenas, las sarracenas. Morder a uno, ¿qué? No, ¿cierto que no? ¿O sí? No, eso no lo muerde a uno. No tiene cómo. O sea, puede que se cierre. Mire, pasa lo mismo. Lo puede Ustedes apretar. han tocado una plantita que se llama la dormidera. Yo creo. ¿Qué me habló? Y repíteme lo que me dijo, porque no alcancé a escuchar. Es que lo puede como apretar a uno y ya, pero pues en sí no. No, tampoco. No tienen tanta fuerza. Lo asfixia. Ni siquiera apretar. Ellos no tienen tanta fuerza. Ustedes han tocado una plantita que se llama dormidera. Que uno la toca. Que ustedes la tocan y mismo ya cierran las hojitas.
Sí. Sí. Esa plantica dormidera tiene la misma fuerza que puede tener una planta de estas en su mordida. Y ustedes nunca han visto que los juguete y una dormidera. Yo no he visto Profe, primero que me diga, uy, me golpeó esa hoja cuando se cerró. profe, Me tumbó. Dime, que si puede llamar a Katy que se le cayó la llamada. otra vez. Ay, qué pecado. Ya la llamo. No sé, se la lo mantiene más toteado, cayendo y cayéndose. No, qué Pesado. pecadito. Pero a lo menos ella tiene toda la Por voluntad. Caterina esa maestría ya que 2 veces en esta clase. El teléfono debe tener tumores de las caídas que se metió. No, problemas de Mentira. pronto de señal, niños. La señal, sí. Pueden tener problemas de señal, realmente. Pues no siempre es el equipo como tal, sino que puede ser la señal que sea deficiente. ¿Sí? Puede ser que la señal sea deficiente. Bueno, vamos a terminar. Entonces, todas estas carnívoras tienen, pues básicamente ellas tienen una feromona atrayente. Esa feromona es pegajosa por lo general y eso es lo que hace que el insecto no se pueda salir. Después ellas cierran, liberan unos ácidos y jugos que denominaríamos jugos gástricos, hacen la descomposición, pero como ya les dije, o como ya les comento a ustedes, básicamente es absorción de nitrógeno y fósforo para poder asimilar esto. Y la otra ya son una de las nutriciones de las plantas simbiontes, que en muchos casos son los hongos y las micorrizas. Pues hongos, micorrizas son tipos de hongos que básicamente hacen la absorción, el hongo, y este hongo alimenta o mejora la absorción de la raíz. ¿Me explico? Las micorrizas nosotros las utilizamos de manera muy común dentro del proceso de fertilización biológica o fertilización orgánica. Y dentro de este proceso de fertilización biológica o fertilización orgánica, lo que nosotros hacemos es poner micorrizas en el suelo, que se generen hongos. Esos hongos van a generar o adicionarse o a pegarse a las raíces, y esas raíces van a absorber los nutrientes generados por este hongo. Por eso se llaman simbiontes. Trabaja uno para el otro, pero los dos sobreviven dentro del mismo medio. ¿Sí? Eso es lo que se llama una simbiosis, que es como un apoyo, un acompañamiento de unas con otras. ¿Sí? Mire. Estas son bacteriorrizas o micorrizas, rhizobium, que se incorporan, y mire cómo por ejemplo, mire aquí en la imagen, cómo se adicionan a lo que es la parte del desarrollo radicular. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿qué planta es esa de donde sacan las raíces para el arroz? Las raíces para el arroz, la raíz china. Sí, esas. Yo creo. Eso por lo general creo que utilizan alfalfa, vamos a ver. Es que se utilizan varios tipos de raíces. Es que hay una que solo es como una raícita y trae como un capullito verde. Brotes de soya. Estas. Sí, esas. Brotes de soya. Y si uno pone a pelechar eso no retoña. Sí, claro. Pero eso es que como un árbol, no sé. Soya. La soya. ¿No conocen la soya? No, señor, no conocemos la soya. No conocen la soya. Soja. Las hojas son granos, cuando ya lo utilizamos nosotros. Y la soja como tal es una plantica parecida a una planta de frijol. Esto es una soya. ¿Sí? Esto es la soya. Viene en vaina, igual así que viene. ¿Y cómo hacen pues para que quede es una raíz? leguminosa. Baby, ¿Verdad? ustedes no hacen germinación. Ustedes no han hecho germinación, yo les puse a hacer. Sí, o sea, que es cosas como si las pusieran a germinar, pero no las dejan Sí, pues, no las dejan. exacto, básicamente es eso. Apenas abren y generan el tallito para poder empezar a anclarse o a generar la raíz, son cosechadas. Y lo que se hace, ya los procesos son, voy a poner otra imagen aquí en el computador, para ver si me muestra el sistema. Algo que se llama forraje verde hidropónico, que son básicamente, se ponen en unas bandejas,
se ponen unas bandejas, esas bandejas lo que hacen, miren, esto es para maíz, esto es alimento para ganado, pero lo que hace se pone a germinar y mire todas las raíces como quedan porque están en una bandeja, no están sobre el suelo, y lo que hacen es cortar las raíces y darle la asimilación de las raíces para raíces chinas, o el nivel de brotación ni siquiera deja que se generen hojas, ¿sí? Ya eso es dependiendo del proceso que esté manejando. En estos brotes de soja que ustedes estaban mirando ahorita, ¿sí? Mire que apenas reventó la raíz y generó el tallito, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Con bandejas, se hacen en bandejas, así como ven este de forraje verde hidropónico, se ponen las bandejas y esas bandejas se ponen a germinar y se generan todos esos sistemas radiculares. Me voy a poner a vender frijol al día, a ver. Pero pruébalo primero, porque no todos los brotes, porque y de hecho es una cultura. Pero ¿y por qué le pusieron raíz china? Con esas, porque con esas en el arroz chino. Porque los chinos son muy biblias y los chinos incorporan muchas cosas dentro de su proceso de alimentación. Miren, hay varios tipos de brotes. Aquí hay brotes y germinados de diferentes tipos. Brotes de soya, brotes de alfalfa, brotes de lenteja, brotes de trigo, brotes de brócoli o brotes de rábano, ¿sí? Esos brotes, cada uno tiene un sabor, ojo, por eso les digo, ¿sí? Y tienen un nivel de nutrición y una duración y unos aportes. El que más se utiliza es el brote de soya porque son muy rápidos de producir y porque son los que tienen rico en proteínas, ácido fólico, vitamina C, vitamina B y hierro, ¿sí? Pero están los brotes de alfalfa, que adicionan calcio, zinc, magnesio, potasio, ¿sí? Alfalfa es otra planta, planta de alfalfa, para que la vean. Alfalfa es otra planta que se utiliza dentro del sistema de nutrición. ¿Sí? Pues también, miren la foto de cómo se generan brotaciones. Mira, bonito. Entonces ustedes pueden, o sea, sí pueden hacer brotes, ustedes pueden conseguir muchas maneras de hacer brotes, pero prueben primero esos brotes, porque no todas las plantas saben igual, ¿sí? Y hay un sistema, y hay una cultura, y hay una cultura de consumo muy alta en todos esos elementos que ustedes van a alimentarse. Yo pongo aquí pasto para jugo. Se llama wheatgrass, es que no me acordaba cómo se llamaba. Wheatgrass, eso es otro método cultural. La gente ya lo tiene en muchos países, lo utilizan básicamente, es un pasto, ¿sí? Microgreens, y esos wheatgrass lo que utilizan es que cortan pasto y lo licúan y se lo toman. Pasto, ¿sí? Yo les digo, valores culturales hay muchos, muchachos. Ustedes ya pueden buscar la alternativa que para ustedes sea más rentable. De hecho, lo que hablaba de forraje verde hidropónico es un negocio que a la gente le parece muy interesante porque suplementa la dieta alimenticia del animal. Eso es para darle alimentación a ganado, a equinos también, y le está dando el grano, le está dando hoja y le está dando proteína de raíces. Entonces hay muchas ventajas esquemáticas del proceso. ¿Sí? Bueno, micorrizas para que mejoren el desarrollo y el crecimiento radicular. Y ya pues básicamente todo lo que vimos hoy lo tenemos aquí. Los organismos se clasifican en heterótrofos, en autótrofos, degradan los compuestos orgánicos, y bueno, ya aquí está todo el resumen, en esta última diapositiva. La idea es que ustedes vayan entendiendo un poquito del proceso de nutrición, porque pues ya la otra semana, como les dije, tenemos la presentación de fertilización y empezamos ya con todo lo que es fertilización de los diferentes cultivos que ustedes van a trabajar. ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Clarísimo. No, profe.
Espero que la clase Claro. les haya parecido medianamente interesante. Yo sé que Sí, no soy profe. a veces el más chévere, pero pues trato de hacer importa. cositas, de mostrarles cositas que a ustedes no les parezcan tan aburridas. Entonces, listo, muchachos. Básicamente eso era todo por hoy. Les agradezco mucho a todos haberse quedado hasta el final de la clase. Se me voló Camila, pero no María Camila, se me voló la otra Camila. Yo sí decía, es que habían 14 personas y se me voló, y se me volaron 3. Se me voló Camila, se me voló Diana, y ¿quién más se me voló? Voy a mirar acá. Sandra está, Natalia está, María José, Julián, Alexis, Brydon, no sé quién se me voló alguien. Ah, no, creo que solamente ellos dos, ya me acordé. No, a Me mí voló- me salió profe que no entro. Ah, ah, Sí, sí. Sí, qué tristeza. ah. Mentira Es que yo lo vi chateando. Estoy recogiendo mis lágrimas. No, mentira, niños. Muchas gracias a todos por la participación, por el acompañamiento a la clase del día de hoy. Dios los bendiga. Ya les comparto esta presentación y ahorita en un rato les comparto el enlace al video de la formación del día de hoy. Cualquier duda, inquietud. ¿Quiere tarea? ¿Le dejo tarea? No, Ay, no, estoy Natalia. preguntando. Mentira, niños, no. No, porque es que de todas maneras Es que nada, tengo para decirles que no todos me han cumplido con lo que les he dejado. Algunos Sí, yo todavía ya les estoy falta. haciendo eso, tranquilo. Algunos todavía les faltan las fenologías y a algunos todavía les falta el folleto que les pedí de M. Por eso no les quiero dar tarea, porque ya no les quiero entender. Sí, Ángel, el tuyo ya llegó, tranquilo. No me vayas a decir nada, que el tuyo ya llegó. El tuyo me Folleto. llegó, el tuyo me llegó anoche. El de Pero Ángel. se Sí, le señor. llegó Natalia y yo. No. ¿Cómo que no? Natalia, deje que ahí le da un infarto a la niña. No, pues Oiga, profe, Una de los... Ahora pregunta, ahora yo no es que había tarea. Señor. no, es que me sorprendí porque dijeron disque folleto. Sí, es que yo les pedí dos Eso. cosas. Hace 20 días les pedí, 20 días o más, sí, a finales del mes pasado les pedí la fenología del cultivo sobre el cual hicieron la exposición. Y hace 8 días les pedí un folleto sobre cómo elaborar microorganismos de montaña o microorganismos eficientes. Profesor, Ah. ¿qué es esto? Y se ve con esas gafas. Todo esto, me Profe, toca qué gafas, elegancia. de aquí para adelante me toca con parece gafas. no, mentira. No, o sea que me ay, no, profe, todo lo que tengo que hacer. Aparte, pero yo no le estoy acosando, yo les estoy diciendo, es que algunos no me han entregado, por eso no les quiero dar trabajo para el día de hoy. ¿Sí? Yo ya estoy terminando lo de inglés y ya me coloco a hacer lo suyo y ya me libro. Yo creo no, más de mí colóqueme primero. ¿Qué? Que lo coloque primero, que haga primero sus tareas. No, cada uno tiene su tiempo. Pero no les digo, No, sí, ya. ustedes ya saben que me han entregado y que no me han entregado. Yo creo que a todo el que me ha enviado las cosas, yo le he ido respondiendo, recibo tu trabajo, muchas gracias, o cualquier cosa les digo, que pueden utilizarlo como evidencia de que... ¿A Natalia de que yo no sí- respondió? Uy, que no, qué falsedad. Que no le respondí a usted, María José, pero a Natalia y le respondí. No, y a mí Pero sí me por ahí- responde. Que porque usted sabe, hay una ¿cómo es que se le Yo dice? no creo que le haya respondido. Ah, Pero, ole, muchachos, ustedes son muy celosos entre ustedes mismos, toda tan horrible. No sean tan celosos, yo todos los quiero. Muchachos, no, Oiga, ya desayunaron. pendientes y atentos. Entonces, Dios los bendiga, No. gracias. Ya que van a Y arre- desayunar, espero el almuerzo más bien. Dios los bendiga, me cae muy bien todavía. Algunos están más bonitos que antes por las fotos. Porque no Gracias, profe. Se cuidan mucho. Espero que Gracias. tengan la posibilidad de tener un muy buen fin de semana. Entonces, hasta luego, muchachos. Chao, Ahora, yo profe. no estoy en la cámara. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, se cuidan.